Comenzamos con la motivación espiritual de este día de hoy, que tiene que ver con la oración. En el Evangelio, los discípulos le piden al Señor Jesucristo: enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Le piden a Jesús que les enseñen a orar. Jesús es un maestro para sus discípulos. Jesús es alguien de quien podemos aprender ante todo lo que se refiere al Padre, a la vida, al ser humano. En este caso, lo que se refiere a la oración. Le piden a Jesús que les enseñe a orar porque ellos han visto a Jesús orando, porque ellos ven que Jesús ora continuamente, porque ellos ven que Jesús ora diariamente, porque ellos ven que Jesús dedica tiempos especiales y fuertes de oración en la mañana, en la noche, en diversos momentos del día y de la jornada. Y seguramente vieron a Jesús entregado en la oración, vieron a Jesús viviendo experiencias maravillosas de oración que ellos jamás habían visto, que ellos nunca habían visto y que les resultaron a ellos fascinantes, atrayentes, como una motivación a orar, una invitación a orar. Y al ver que él oraba tanto, por eso le dicen: oye, Señor, enséñanos también a nosotros a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Como diciéndole: nosotros queremos orar como tú oras. Nosotros queremos vivir las experiencias que tú vives en la oración. Nosotros también queremos orar, Señor. Enséñanos a orar como tú oras. Y Jesús les comparte en ese momento su experiencia de oración. Les comparte a ellos lo que Él vive en la oración. Y eso es lo que llamamos la oración del Padre Nuestro. Esa oración que nosotros solemos hacer diariamente, en la mañana, en la tarde, en la noche, que la misma liturgia de la iglesia la conserva en la celebración de la Eucaristía diariamente. Ahí está en la Eucaristía esta oración del Padre Nuestro, y que nosotros la podemos hacer en cualquier momento del día, y que sin duda es una oración que impacta nuestras vidas, es una oración que nos toca el corazón y que nos cambia la vida. Es la oración del Padre Nuestro. Jesús les enseña, les comparte su propia oración, su experiencia de oración, que está basada en la paternidad de Dios. La oración de Jesús no es una oración a un ser extraño. La oración de Jesús no es una oración fría y distante de un Dios lejano, de un Dios severo, de un Dios duro, de un Dios difícil. No, esa no fue la experiencia de oración de Jesús. La experiencia de oración de Jesús fue la de un Dios cercano, de un Dios real, de un Dios verdadero, de un Dios bueno, de un Dios Padre de todos nosotros, Padre de todos los hombres. La gran novedad de la oración de Jesús es que es una experiencia de paternidad, una experiencia de paternidad, donde se puede descubrir y experimentar a Dios como Padre. Dios es el Padre, y así se acortan las distancias entre ese Dios altísimo, santo, digno, todopoderoso, que Él lo es, todo eso, pero Él que es todo eso, tan grandioso, tan maravilloso, Él también es el Padre nuestro. El Padre nuestro, el Padre bueno, el Padre misericordioso, el Padre cercano a cada uno de nosotros, el Padre que nos ha hecho sus hijos, el Padre nuestro al que nosotros podemos invocar diariamente
en la oración. El Padre Nuestro, podemos llamarlo así, Padre Nuestro, es la forma en que Jesús llama al Padre. Ya es toda una novedad, ya es toda una revolución. Llamar a Dios Padre es lo más increíble. Llamar a Dios Padre es lo más maravilloso, es lo más extraordinario, porque es reconocer que este Dios todopoderoso, infinito, eterno, es familiar a mí, es cercano a mí, tiene que ver con mi vida y me ama, porque es un Padre bueno y el Padre ama a sus hijos. Y este Padre quiere todo lo bueno y todo lo mejor para mí, porque así un padre lo desea siempre para sus hijos. Un papá siempre quiere lo mejor para sus hijos. Así que la primera gran enseñanza que Jesús nos da es que a Dios lo podemos llamar papá. Papá nuestro. Si tú todos los días en la oración puedes decir papá nuestro, papá del cielo, papá mío, papá nuestro, papá Dios, Padre Dios, podemos llamarlo a Él. Como dice en otra parte de la Escritura, en la carta a los Romanos, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad para que nosotros clamemos a Dios diciéndole Abba, Padre nuestro. Sí, Abba, todo el tiempo el Abba. ¿Saben que Jesús todo el tiempo era Abba, 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 Abba? Todo el tiempo Abba, Abba, Abba. Todo el tiempo Padre, 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 Padre. Todo el tiempo. Así que Jesús tenía una relación de mucha cercanía, de mucho diálogo, de mucha comunión con el Padre, y esa es la base de la oración. Ese es el fundamento de la oración que nosotros necesitamos aprender como discípulos del Señor, y es que llamemos siempre a Dios nuestro Padre. Lo llamemos Padre nuestro, lo llamemos Padre nuestro, el nuestro, y tengamos esa comunión con Él, esa intimidad con Él. Te pregunto y me pregunto, ¿cómo llamas a Dios en la oración? ¿Cómo percibes a Dios en tu oración? ¿Tienes confianza con Él? ¿Tienes comunión con Él? ¿Tienes esa experiencia de paternidad de Dios en tu vida? ¿Te acercas a Él como un hijo o como un esclavo? ¿Te acercas a Él con amor o te acercas a Él con miedo? ¿Cómo te acercas? ¿Cómo se acerca un hijo a su padre? Un hijo se acerca a su padre con amor, con confianza, sintiéndose hijo, no esclavo, sintiendo confianza, no miedo, y así nosotros debemos y podemos acercarnos a nuestro Padre Dios. Es lo primero a lo que tenemos que atender en la enseñanza que Jesús nos da sobre la oración. Cuando ustedes vayan a orar, digan Padre nuestro, Padre nuestro. Y luego vienen dos partes de este Padre nuestro. Una parte, la primera, centrada en el tú, en Dios mismo. Y la segunda parte, centrada en nosotros. Así que el Padre nuestro es como un diálogo entre el tú y el nosotros. Y podríamos decir esto, atención, porque el tú y el nosotros no están desconectados. El tú y el nosotros están en relación. El tú y el nosotros están en comunión. Y eso es la oración. Un tú y un nosotros. La oración es un tú y es un nosotros. La oración es un diálogo, es una relación entre Él y nosotros. Tú y nosotros, tú y nosotros, tú y nosotros. Ese es un diálogo, esa es una relación de comunión con Dios, donde va y viene, donde viene y va todo el tiempo con Dios. Esa es la oración. La verdadera oración es un tú y es un nosotros, y en relación y no desconectados. Como que la oración conecta el tú con el nosotros, como que la oración pone en relación el tú con
con el nosotros, pone en comunión el tú con el nosotros. Y podríamos decir que la oración entonces es un diálogo donde el tú está en nosotros y donde el nosotros está en el tú, está en él. O sea, tú en nosotros y nosotros en ti. Eso es el Padre Nuestro. Eso es el Padre Nuestro, vuelvo a decirlo. El Padre Nuestro es un tú en nosotros y es un nosotros en ti. Eso es el Padre Nuestro. Esa es la oración del Padre Nuestro. Muy bien. Y esas dos partes entonces son primero la primera parte el tú, la segunda parte el nosotros. ¿Qué hay en el tú? ¿Qué hay en el tú? En el tú hay tres cosas. Tres cosas hay en el tú, que son tu nombre, tu reino y tu voluntad. Tres cosas. Tres cosas que nosotros siempre debemos pedir en la oración, que tenemos que tener siempre presentes en la oración. Tu nombre, tu reino y tu voluntad. No empezamos la oración con el nosotros. Ah, Padre nuestro, nosotros necesitamos salud. Padre nuestro, nosotros necesitamos casa. Padre nuestro, nosotros necesitamos pan. Padre nuestro... Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero usted y yo, cuando hablamos con una persona y arrancamos así, oiga, deme esto, lo otro. No, primero hay una relación con esa persona. Primero hay una atención a esa persona. Claro que sí. Y aquí es Padre primero tú, Dios primero. Mire, una enseñanza sencilla para nuestra oración. En la oración primero Dios. Siempre primero Dios. Entonces voy a orar. Sí, yo sé que yo tengo necesidades. Y yo sé que tengo peticiones. Y claro que las voy a hacer. Y las debo hacer. Y las puedo hacer porque el Señor me dice que las puedo hacer. Pero no llego de una ya con mis cosas. Primero entro a hablar con Dios y de Él. Entonces, primero, Padre, tu nombre, Padre, tu reino, Padre, tu voluntad. Padre, primero Dios. Padre, yo te amo, yo te adoro, yo te necesito. Padre, yo deseo que tu nombre sea santificado en mi vida. Padre, yo deseo que tu reino venga a mi vida. Padre, yo deseo que tu voluntad se haga en mí. Padre, esa es mi oración en primer lugar. Que tú seas en mí. Padre, que tú seas todo en mí. Padre, que tu santidad venga a mí. Que tu santidad me santifique. Que tu nombre me santifique. Que tu reino venga a mí, que tu reino habite en mí. Padre, eso es lo que yo te pido, Padre Dios. Que tu nombre se santifique en mí, que tu reino venga a mí, que tu voluntad se haga en mí. Eso es lo primero que yo pido. Y lo segundo ya es el nosotros. Es el nosotros. Ya tiene que ver con lo nuestro. Y si en el tú hay tres cosas que son tu nombre, tu reino y tu voluntad, en el nosotros hay cuatro cosas. Primero, el pan de cada día, nuestro pan de cada día. Segundo, el perdón de cada día. Tercero, nuestras tentaciones. Y cuarto, vernos libres del mal. Entonces ahí está el pan, el perdón, las tentaciones y el mal. Cuatro cosas que pedimos a Dios que tienen que ver en relación con nosotros. ¿Cómo es? Primero, el pan. Padre, danos nuestro pan de cada día. Y es que el hombre no vive sin el pan, necesita del pan de cada día. Y podemos pensar aquí en el pan material, por supuesto, pero también el pan espiritual. El pan material para alimentarnos, para vivir, la comida de cada día, sí. Y es nuestra, ¿no? Así que es para compartirla, no es algo egoísta, es algo que se debe compartir. Pero está también el pan espiritual, que es el pan de la palabra, que es el pan de la Eucaristía, que es el pan del cuerpo y la sangre del Señor, del que tenemos que alimentarnos. Necesitamos alimentarnos del pan material, pero también del pan espiritual. En el pan están representadas todas las necesidades humanas, todo lo que el ser humano necesita para vivir, todo lo que el ser humano necesita para la vida, y ahí lo pedimos en el Padre Nuestro.
La segunda es el perdón. Como que Jesús nos deja claro que algo que se necesita para vivir el reino de Dios entre nosotros y para vivir acá en la tierra es el perdón. Se necesita perdonar, se necesita recibir perdón, se necesita sentirnos perdonados por el Señor. El perdón es muy importante. Lo incluye ahí Jesús en el Padre Nuestro. El perdón. Necesitamos ser perdonados y necesitamos también perdonar. Porque Jesús dice que con la medida, o nos da a entender que con la medida en que nosotros perdonemos, así seremos perdonados. Por eso dice: Padre, perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y aquí podemos pensar que siempre en nuestra oración debe haber una oración de perdón, para pedirle perdón a Dios, sí, pero también para perdonar a los otros también. Siempre vivir y pedir el perdón en la oración. Un corazón que perdona, un corazón que es perdonado, es un corazón sanado, es un corazón que se sana. Muy bien, tercera cosa es las tentaciones. Y es que siempre hay tentaciones, las tentaciones de salirnos del camino de Dios, las tentaciones de asumir otros proyectos distintos al de Dios. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Pues es el proyecto de la vida, del amor, de la felicidad, de la paz. Pero a veces está la tentación de irnos por otros proyectos, proyectos de muerte, proyectos de odios, proyectos de envidias, proyectos de egoísmos, proyectos de soberbias, proyectos de orgullos, proyectos de codicias, proyectos de idolatrías. Está esa tentación humana y aunque suena así de horrible, nosotros los seres humanos a veces caemos en esas tentaciones, nos dejamos fascinar por estas cosas. Y por eso en la oración debemos estar como vigilantes, como atentos. En la oración debemos pedirle: Padre, no nos dejes caer en la tentación, no nos abandones en la tentación, no dejes que las tentaciones nos dominen, no dejen que las tentaciones nos venzan, no dejes que las tentaciones nos saquen de tu camino, no nos dejes caer en la tentación. Es algo que siempre debemos pedir. Y último dice: líbranos del mal o líbranos del maligno. ¿Sí? Es como una oración de liberación, porque hay un maligno que nos quiere esclavizar, hay un maligno que no quiere la vida para nosotros sino la muerte, hay un maligno que no quiere que nos vaya bien sino que nos vaya mal y que hagamos el mal. Bueno, de ese maligno tenemos que liberarnos, y por eso Jesús en el Padre Nuestro nos enseña a decir: Padre, líbranos del maligno, libéranos del maligno. Esto es muy, muy, muy importante. Entonces, pongámosle atención a estos 4 aspectos de la segunda parte del Padre Nuestro, que son el pan, el perdón, la tentación y el maligno. Son 4 temas o 4 aspectos que tenemos que tener presentes en nuestra oración y que Jesús nos lo enseña en el Padre Nuestro. Así que cuando tú y yo vayamos a orar, entendamos primero que Dios es nuestro Padre, que cuando oramos tenemos una experiencia de hijos de Dios, de paternidad de Dios, de que Él es nuestro Padre y podemos hablar con Él con confianza. Y que lo primero es entender que es un diálogo con Él. No es un monólogo, es un diálogo entre el tú y el nosotros, nosotros y tú, y donde en la primera parte, que es comenzando primero el tú, entonces pedimos lo de Dios siempre, tu nombre, tu reino y tu voluntad, y en segunda parte ya presentamos lo nuestro, nuestras necesidades del pan, del perdón, de no caer en tentación y de ser libres del maligno. Eso es lo que tenemos que pedir diariamente en la oración. Pues bien, hoy le pedimos al Señor que nos enseñe a orar, y hoy aprendemos a orar con la oración del Padre Nuestro, una oración completa, una oración perfecta, una oración que tiene de todo, tiene adoración, tiene alabanza, tiene acción de gracias, tiene petición, tiene liberación, tiene sanación, tiene todo, tiene bendición. En la oración del Padre Nuestro está todo para el ser humano.
todo para cada uno de nosotros. Por eso qué bueno que diariamente oremos con el Padre Nuestro, recemos el Padre Nuestro y que le pongamos todo el sentido, todo el corazón y toda la fe a cada Padre Nuestro que nosotros vamos haciendo diariamente. No dudes en orar con el Padre Nuestro y no dudes en enriquecer toda tu oración desde el Padre Nuestro. Puedes detenerte en cualquiera de las peticiones, comenzando por el Padre Nuestro, y ahí detenerte en el Padre Nuestro. O puedes detenerte en su nombre, tu nombre que es santo, tu nombre que es digno, tu nombre que es bendito, etc. O puedes detenerte en el reino, deseo tu reino, clamo tu reino, quiero tu reino, ese reino de amor, ese reino de vida. Muy bien. O puedes detenerte en la voluntad. Padre, yo quiero tu voluntad en mi vida, en mi familia, en mi trabajo. Quiero tu voluntad acá en mi país, en mi ciudad. Quiero tu voluntad en la comunidad, en el grupo, en la reunión, etc. Puedes detenerte en cada uno de ellos. O así en lo mismo con la segunda parte, te puedes detener en el tema del pan, o te puedes detener en el tema del perdón, o te puedes detener en el tema de las tentaciones, o te puedes detener en el tema del maligno. Muy bien, todo eso es aprendizaje para orar. Necesitamos un pueblo orante, una iglesia orante, un pueblo que se levante en oración como ustedes y como yo, como miles y millones de personas en todo el mundo. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre Santo, gracias por enseñarnos a orar. Gracias por Jesús enseñarnos a orar. Gracias por todo lo que tú nos regalas en la oración. Y hoy, Padre bueno, en el nombre de Jesús pedimos que tu nombre se glorifique en nosotros, que tu reino venga a nosotros, que tu voluntad se haga en nosotros. Hoy, Padre bueno, nosotros confiamos totalmente en ti y presentamos ahí todas nuestras necesidades de trabajo, de salud, de conversión, de vida nueva, de restauración, de sanación, de liberación, todo en tu nombre. Danos tu pan de cada día, perdónanos a nosotros, sana nuestros corazones, nuestras heridas, ayúdanos a sentirnos perdonados y también a perdonar y amar. Líbranos de las tentaciones, líbranos del maligno y que venga tu reino a nosotros, que venga tu bendición a nosotros en el nombre de Jesús, que venga tu Espíritu sobre nosotros y nos enseñe y nos ayude a orar hoy y siempre en el santo y poderoso nombre de Jesús. Y Padre Dios, yo oro intercediendo por todos los oyentes de la emisora que nos están escuchando ahora. Oro intercediendo por todos los que nos están viendo en las redes sociales de la emisora Minuto de Dios, por las peticiones que están escribiendo ahí. Padre Dios, oro que les bendigas a todos, que te glorifiques en todos, que ellos reciban sanación, liberación, conversión, bendición y gracia tras gracia y don tras don en sus vidas. Yo los bendigo a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.